cómo jugar el multijugador City Skyline. Somos Julio y Emma, comenzamos. Si no lo conocían, trata de un juego de construcción de ciudades súper genial. Ahora sí, comencemos con la guía de una. Como siempre va a estar dividido en varias partes para que sea más entendible, instalación, conectividad y demás. Lo primero es que si ambos lo tienen en Steam, directamente abren el juego, van a gestor de contenido y van a donde dice Workshop. Ahí directamente tienen que buscar City Skyline Multijugador CSM Beta, el que tiene 5 estrellitas, y le dan suscribirse, porque hay un montón de mods, pero el único que funciona es el de las 5 estrellitas. Pero en el caso de que jueguen en otra plataforma, van a tener que instalarlo de forma manual. Para eso tienen que ir a esta página que les vamos a dejar en la descripción, y donde dice manual, tienen que clicar donde dice Here, que básicamente los manda al GitHub. Descargan el archivo como siempre les mostramos, y tienen que tirarlo en esta ubicación, que es básicamente donde se encuentran los mods del juego. Con eso ya estaría, tendrían que irse al gestor de contenido, buscar el mod multijugador y activarlo. Lo que sí tengan en cuenta que lo más importante es que ambos tengan la misma versión del juego. Ahora ya con todo activado pasamos a la conectividad, que es desde dónde te vas a unir a la partida. Puede estar el caso en el que te unas desde un país a otro país, desde otra casa a otra casa, o directamente que ambos estén en la misma casa, que se podría decir que sea online o LAN. En ese caso de que jueguen desde mucha distancia, lo mejor sería abrir los puertos. Este es un tema bastante complicado y lo mejor sería que investiguen, particularmente porque cada router y cada proveedor de internet tiene su forma de abrir los puertos, pero el que más recomendamos nosotros es que directamente usen Hamachi, que sería la segunda opción. Ya hemos hecho un tutorial específico en donde mostramos cómo usar Hamachi o Radmin, que es una alternativa a Hamachi, así que se lo dejamos por acá arriba. Y como tercero, la que siempre usamos nosotros es por IP local, que directamente se lo pueden encontrar en el CMD con el comando ipconfig. Y este IP local es cuando tenés las compus en la misma casa. Ahora el siguiente paso es unirse a la partida. Ahora una vez definimos qué método de conectividad vamos a usar, el host se mete a una partida en solitario, aprieta escape y en escape le da a la opción de multiplayer. Ahí le va a aparecer para crear o hostear una partida, que básicamente te va a pedir la IP, el port y una contraseña. Una vez tenés eso, la persona que se une en la partida le va a aparecer la opción en Join Game, que básicamente es para entrar al juego. Y ahí te pide de vuelta la IP, el port y la contraseña. Nosotros no tenemos ningún problema con usar el port que te ofrece el juego, que es 4230, nos anduvo súper bien. Pero en el caso de que van a usar el método de Hamachi, en el port tienen que poner el que les especifica Hamachi. Ya saben, vayan a ver ese video. Una vez completamos tal cual nos dijo la persona que creó la partida, entramos dentro del juego. Y con esto ya podrían jugar tranquilamente, a menos que les sucedan estos errores. Porque como saben, a nosotros nos gusta probar todo antes de hacerle un video. Nos sucedieron dos errores. Uno es que se desincronizaba la partida y dos es que no te dejaba apretar el pause. O sea, no podías ni sacarle el pause ni ponerle pause. Pero la solución a esto es bastante simple. Solamente tenés que cerrar el juego completamente. No basta con simplemente ir al menú y volver adentro del juego, porque lo intentamos y no funcionó. Tienen que cerrar el juego completamente. Y aunque el mod diga que está en beta, realmente no creo que vayan a tener muchos más problemas, porque más de lo que mencionamos no tuvimos ningún otro problema. Un detalle menor que no mencionamos es que el juego anda de manera estable hasta con 2 personas. Si quieren agregar más personas pueden hacerlo, pero ya puede haber un poco de inestabilidad. Por lo demás, váyanse a jugar y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.